Y vamos a continuar meditando y habíamos visto acerca de la templanza de los vencedores, de la preparación de los vencedores, y ya estuvimos viendo, si usted vio el miércoles anterior, estuvimos viendo considerados en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Vimos los 4 seres vivientes, habíamos visto en principio lo que vio Juan cuando llegó al cielo. Quien le recibió fue el mismo Señor Jesús. Y estuvimos viendo al Señor Jesús como el centro de la eternidad, y Él es hoy el centro de nuestras vidas, el centro de nuestras vidas. Y sabemos que cada día que pasa estamos más cerca de ese día glorioso en que vamos a ir a participar de la eternidad, a celebrar realmente. Ese va a ser un tiempo especial y un tiempo eterno. Habíamos estado viendo acerca de estos seres vivientes en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 6, en la parte final del versículo, dice: 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Habíamos visto los 2 primeros seres, que eran lo que representaban. Y vamos a ver, vamos a comenzar en el libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Filipenses, capítulo 2, los que hemos tenido oportunidad de meditar en la palabra de Dios, sabemos que el apóstol Pablo recibió la revelación para la iglesia gentil y la revelación de la preparación de la compañía esposa. El apóstol Pablo recibió esta gracia. Filipenses capítulo 2 y el verso 17. ¿Se recuerda usted, lector de la Escritura, cuál fue el primer diálogo que tuvieron en aquel entonces Saulo de Tarso con el Señor Jesús, cuando tuvo ese encuentro camino a Damasco? Bueno, si usted es lector de la Escritura, seguramente recordará. El apóstol Pablo, aquel que dijo: imítenme a mí como yo imité al Señor Jesucristo. Pablo, vemos en su llamamiento y en sus experiencias, vemos reflejada también nuestras vidas, pero su llamamiento está lleno de enseñanza. Cuando él le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Y qué es lo que el Señor le dice? A vos te van a decir lo que tenés que hacer. Bueno, ese es el primer paso en la vida de preparación, aceptar la forma de Dios. Dios tiene hermanas y hermanos que Él ha levantado con el propósito de perfeccionar nuestras vidas. Y damos tantas gracias a Dios, porque en cada lugar donde nos movemos encontramos una iglesia. En la clase anterior habíamos meditado que esto es la manifestación de la gracia de Dios. Dice el libro de Romanos que cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso es el motivo por el cual hay tantas iglesias por doquier. Aquí en Buenos Aires muchas veces somos criticados por la cantidad de iglesias que encontramos. Pero bueno, la gente no entiende, no ha leído nunca la Biblia, y a veces los creyentes tampoco entienden que esa es la manifestación del amor de Dios. Dios muestra su amor para con el ser humano. Cuando más el ser humano se aleja de Dios, Dios abre más puertas, hay más lugares donde congregarse, y yo siempre digo, nadie va a tener una excusa delante de Dios. Nadie va a poder decir: no encontré un lugar donde me contuvieran, no encontré un lugar que me gustara. Si usted conoce o ha recorrido iglesias en estos últimos tiempos, hay de todos los tipos. Hay iglesias solemnes, hay iglesias que no son tanto. Bueno,
importante que predique el verdadero evangelio, el plan de salvación. Y bueno, vemos a este Pablo, que en su comienzo le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, lo primero que vos tenés que aprender, que te van a decir. Pero pasó el tiempo. Y mire lo que Pablo va a declarar aquí en Filipenses capítulo 2 y el verso 17. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Así llegó Pablo a rendir su vida, porque habíamos visto el segundo de los seres vivientes, el becerro, y habíamos dicho que este habla de sacrificio, servicio, obediencia y mansedumbre. Como aclaré en la lección anterior, no es que vamos a elegir uno de estos 4 seres vivientes y bueno, me identifico con este. No, sino que las virtudes de estos 4 seres están en la vida de los vencedores. Así que vimos el león que no le teme a nada. Ahora vemos aquí al becerro que nos habla del sacrificio, servicio y obediencia. Y así también cuando la vida de Cristo se forma en nosotros. La vida de Cristo es la que no tiene miedo a nada. Yo a veces, por años hemos ministrado con mi esposa y me asombro de a veces algunos hermanos de años que viene una circunstancia, a veces hay problemas espirituales, con espíritu, con demonio, y recurren al hermano Guillermo. Es insólito esto. Si la vida de Cristo se está desarrollando en nosotros, nos va a impulsar a la batalla y los miedos van a huir. Así que aquí vimos primeramente a este ser viviente con cara de león. Ahora vimos al que tiene cara de becerro. Vamos a ver al tercero de los seres vivientes. Este tiene cara de hombre y habla de debilidad y dependencia. Debilidad y dependencia. En lo natural, en nuestra vieja creación, no nos gusta mostrar debilidades y mucho menos depender de alguien. El ser humano sin Dios busca ser totalmente independiente, manejarse. Si usted observa nuestros adolescentes cuando no conocemos el Evangelio, todo es prepotencia, buscar independizarse, pero en la medida que la vida de Cristo se desarrolla, aprendemos a reconocer nuestra dependencia de Dios. Ser dependiente de Dios y reconocer nuestras debilidades. Cuando Cristo crece, vamos desapareciendo de la escena. Nos hace recordar del libro de Cantares. Dice la Escritura, cuando habla, ¿a qué compararéis a la Sulamita? Dice, como a un ejército en orden. ¿Y cuál es la particularidad de una formación militar? Bueno, que no se ve el rostro. Es muy difícil distinguir el rostro de los que están formados ahí. Y así también, cuando en nuestra vida, la vida de Cristo se forma, se desarrolla, comenzamos a desaparecer de la escena. Somos un cuerpo y el único digno de gloria es el Señor Jesús. Vamos a ver aquí en 2 de Corintios, capítulo 1, la experiencia del apóstol Pablo. Y nosotros también pasamos por experiencia. Así como pasó Pablo, nosotros también vamos a pasar. 1 de Corintios, capítulo 2, y el versículo 14. 2 Corintios, capítulo 1 y el verso 8. Confundí la cita. Dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida.
Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Llegar a estar abrumados sobre manera al punto que dice aquí el apóstol Pablo, perdimos la esperanza de conservar la vida. Muchas veces Dios permite este tipo de circunstancias en nuestra vida. Reconocemos en medio de las circunstancias lo limitado que somos los seres humanos. A veces, hasta que no viene la circunstancia, creemos que en nosotros hay cierta capacidad. Pero Dios, por medio de la circunstancia, nos va a mostrar lo limitado que somos y lo frágiles que somos. Ahora, nomás con esta circunstancia que estamos pasando aquí, muchos se están dando cuenta. Tan solo un par de semanas sin trabajar, ya está sucumbiendo, no sabe qué va a hacer de su vida, de su economía. Bueno, así también es la vida de los vencedores. Necesitamos depender íntegramente del Señor. Y encontramos aquí también en esta carta de 2 de Corintios, capítulo 12. Pablo llegó a estar pasando una circunstancia tan extrema en su salud. Y dice 2 de Corintios, capítulo 12, y el versículo, podemos leer a partir del versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, circunstancia. Dios, nuestro Dios, permanentemente crea circunstancias. Yo siempre hago mención, nos levantamos a la mañana pensando que va a ser un día común, un día como tantos otros, y cuando nos estamos peinando ya tocamos y tenemos una dureza, algo que nos duele. Eso la noche anterior no estaba, pero ahora está. Circunstancias, incertidumbre. Bueno, Dios prepara estas circunstancias para que aprendamos a depender enteramente de nuestro Dios y de la provisión de su gracia. De la provisión de su gracia. Como vimos al comienzo de la meditación, Juan vio que en el cielo lo más importante es el Señor Jesús. Pero eso nosotros lo aprendemos ahora. No vaya a esperar a llegar al cielo. Ahora el Señor Jesús es lo más importante. A veces, cuando estamos emotivos en una reunión, el Espíritu Santo nos ministra, levantamos las manos, adoramos, hacemos tantas declaraciones. Después el Señor prepara una circunstancia. Bueno, aún en esa circunstancia debemos glorificar al Señor. Vamos a ver un poco más. En el libro de Apocalipsis habíamos leído el cuarto ser viviente, un águila. Bueno, este es relativamente más sencillo de interpretar, porque representa al que habita las regiones celestiales. Y ven todo con una visión celestial. Eso también habla de crecimiento. Pero cuando es un crecimiento espiritual hay un detalle muy importante a considerar. El que realmente crece espiritualmente no es chocante. No es chocante. La gracia lleva a que hermanas y hermanos de fe sean muy agradables en el trato. Cuando lo que hay es un mero conocimiento,
solamente conocimiento y trae ese choque de espíritu, es porque en realidad se transformó en un verdadero religioso, y de eso tenemos mucho, lamentablemente. Pero cuando la vida espiritual se desarrolló, nos elevamos, y bueno, si realmente Cristo creció en nosotros, una de las primeras cosas que menciona Pablo en la carta a los Colosenses, en la vestidura de la nueva creación, lo primero, entrañable misericordia. Si realmente en nuestra vida hay entrañable misericordia, hay comprensión, hay amor, entonces no vamos a maltratar a los que nos rodean. Tal vez nuestra hermana, nuestro hermano aún no rindió su vida, pero aún no la rindió. Pero si está aquí todavía es porque hay tiempo. Nuestro Dios tiene las mejores expectativas por la obra que Él está haciendo en nosotros. Y nuestra parte es cuidar a los hermanos y alentarle y no maltratarle. Un día me dijo un hermano, la peor legalidad va a encontrar en el mensaje de gracia. Y no entendía yo. Y después lamentablemente lo vi. Así que vemos aquí este cuarto ser viviente. Representa al que habita en regiones celestiales y tiene una mirada para todas las cosas conforme a la palabra de Dios. Ahora sí vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2. Y vemos este contraste. 1 Corintios, capítulo 2, verso 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. Cuando leemos esta expresión, no las puede entender, nos habla de la incapacidad del ser humano, del hombre natural. No las puede entender. Y si estamos hablando de hijos de Dios, donde su viejo hombre todavía sigue en la escena, hay muchas cosas que no va a entender. Entonces nosotros tenemos que ser sabios en el trato. Ser sabios en el trato. Bueno, así enseñó el apóstol Pablo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aquí en esta porción se refiere a aquel que no recibió a Cristo aún. Porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Vamos a ver aquí mismo 1 Corintios capítulo 4 y el verso 16. Pablo llega a declarar, 1 Corintios capítulo 4 y el verso 16: por tanto os ruego que me imitéis. Imitar al apóstol Pablo. Dice el verso 20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No es por palabras, no es por criticar, sino por el poder del Espíritu Santo. Y para eso necesitamos una vida rendida. Las alas de águila, porque así dice esta porción de Apocalipsis, un águila volando. Nos habla de rapidez de desplazamiento, de rapidez para solucionar y salir de problemas. Esa es otra manifestación de los vencedores. Rápido, para elevarse sobre las circunstancias, porque precisamente las águilas tienen la particularidad, el águila real, de no quedar en tierra cuando viene una tormenta. Bueno, así también el creyente espiritual enseguida se eleva a la presencia de Dios, porque sabemos que ese es el lugar más seguro. Vamos a ver 2 Timoteo y el capítulo 4. Esta carta, como hemos dicho en otras ocasiones, tiene la particularidad que habla de un tiempo igual al que estamos viviendo nosotros. Es un tiempo de apostasía y es un tiempo final. Pero aún en ese tiempo, Dios tuvo sus testigos hace 2000 años atrás y los va a tener ahora también.
Y mire lo que dice la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 4 y el verso 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica la palabra. Aquí vale la pena hacer mención a esta porción, capítulo 4, verso 1. Este es el verdadero lugar donde son ungidos los siervos de Dios. El ser humano con su idea en estos 2000 años fue desvirtuando la palabra de Dios, y cada vez que se va a orar por un nuevo obrero, por un nuevo pastor, por un diácono, o la función que va a cumplir, bueno, se juntan los ancianos, hacen una ceremonia y lo ungen. Pero este es el verdadero lugar donde somos llamados los siervos de Dios. Este no es un lugar habitado por hombres. Mire lo que hizo Pablo. Lo llevó a Timoteo y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra. ¡Qué precioso lugar! Y así también el mensaje de gracia hasta hoy. Este es el lugar del llamamiento y del ungimiento. Y delante de ello es nuestra responsabilidad, delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. Así eso también enseñó el apóstol Pablo. ¿Y cuál era la instrucción? Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así Pablo le alentó, y así también nos alienta a nosotros. Hebreos capítulo 5, y el versículo, podemos leer desde el versículo 11. Dijimos, estos 4 seres vivientes nos hablan de crecimiento, de desarrollo. Y este crecimiento y este desarrollo nos habla de la vida de Cristo manifestada en nosotros. Pero mire lo que pasaba aquí en Hebreos capítulo 5 y el verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto sabéis hechos tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Así era lo que ocurría hace 2000 años atrás. Había un grupo que no había abrazado la enseñanza. Y Pablo aquí hace una comparación con los alimentos. Pero también había un grupo que sí había abrazado, tenía un corazón sincero. Y Pablo dice, vamos adelante a la perfección. Y de eso hablan estos 4 seres vivientes. Ellos fueron adelante. Seguramente fueron muy criticados, así como lo es usted y como lo soy yo. Lo primero que dicen cuando uno ama al Señor son muy fanáticos, muy fanáticos.
Bueno, pero hace poco les compartía lo que dijeron por Pablo. Los religiosos dijeron, este hombre es una plaga. Y a mí la verdad me gusta mucho ese título. Si los religiosos dicen por nosotros que somos una plaga, quiere decir que le estamos arruinando su negocio. Vamos a ver el trato de Dios. La palabra perfección que encontramos aquí, que acabamos de leer, significa lograr el fin o propósito deseado. Así que vamos avanzando hacia el propósito que Dios desea. Vamos caminando hacia la perfección. No significa que nunca hemos fallado. No vaya a confundirse. Somos seres humanos falibles. Y Dios permite que fracasemos y hacemos como el apóstol Pablo. Dice que en una ocasión le apedrearon y lo dieron por muerto. Y dice que él se sacudió y siguió. ¿Y cuántas veces Dios permite así? Nos apedrean. Tal vez ni pensamos que nos iban a apedrear. Nuestros conocidos, nuestros amigos, nuestros hermanos. Pero Pablo no se quedó lamentando ahí como hacen algunos. Él se sacudió y siguió adelante. Y así también nosotros somos enseñados. Gracias al Señor por su trato y por su preparación. Hechos, capítulo 20. Libro de los Hechos debe ser uno de los pasajes más conocidos de la Escritura. Hechos, capítulo 20 y el verso 24. Note esta declaración. ¿Cuántas veces hemos meditado en esta declaración? Dice el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Varias cosas vemos aquí. En primer lugar, Pablo hace mención a su carrera y aparte hace mención a su ministerio. Son dos cosas distintas. Dos cosas distintas, a veces se confunden. Yo a veces escucho, me preguntan, ¿cómo puede ser que alguien sea un excelente predicador y su vida familiar sea un desastre? Porque son dos cosas distintas. El ministerio es un don que Dios nos da. Pero aparte, cada uno de nosotros corremos nuestra carrera. Corremos nuestra carrera. Así que tenemos una alta responsabilidad. Y note cómo Pablo comienza aquí este versículo. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa. ¿Qué podríamos poner nosotros en esa lista? Bueno, adversarios, criticones, gente que se opone al trabajo de los obreros. Sí, es correcto. ¿Cuántas cosas el enemigo hace para amedrentarnos? ¿Pero qué más? De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Qué sería lo que Satanás estaba poniendo delante de Pablo? Lo mismo que pone delante de usted y delante de mí. Satanás, que es un mentiroso, padre de toda mentira, todo el tiempo nos está hablando y nos dice, no vas a llegar, no vas a poder. Mirá tu realidad, mirá tu billetera, tu economía, tu entorno. Y Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, ni siquiera de la realidad que me da el espejo cada mañana. Porque los que tenemos cierta edad ya nos damos cuenta, tenemos canas, algunos ya no tenemos pelo, pero Pablo dice, de ninguna cosa hago caso. ¿Qué era lo único que él hacía caso? De la palabra de Dios. Como vimos hace poco, Josué cuando llegó a Jericó, lo único que tenía era la promesa de la palabra de Dios. Y fue más que suficiente. Y así también nosotros, rodeados de debilidades, rodeados de adversidades, de circunstancias y hasta tal vez cascoteados también. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos la palabra de Dios.
La palabra de gracia que dice el apóstol Pablo que tiene poder. Dice aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 20 y el verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder, para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Lo mismo que tenía el apóstol Pablo hace 2000 años, tenemos nosotros. La palabra de su gracia que tiene poder. No es lo que nosotros tenemos en lo natural, no es ni mi billetera ni la tuya, no es el auto que tengas, no es el templo donde te congregues, no, no son los equipos de audio, ni la capacidad, no, es lo que la palabra de Dios dice. Por eso Pablo dice: de ninguna cosa hago caso, porque nuestra confianza está en lo que Dios va a hacer, lo que Dios declara en su palabra. Esa es nuestra confianza. Así que si usted que me está mirando ha estado meditando en su realidad, en su circunstancia, bueno, le aliento. Solamente la palabra de Dios es donde depositamos nuestra confianza. Vemos aquí en esta porción cómo el apóstol Pablo aprendió y cómo él llegó a declarar. 2 Corintios capítulo 5, dice el verso 9: por tanto procuramos también, o ausente o presente, serle agradables. Habíamos visto, Pablo derramó su vida en servicio en la obra de Dios. ¿Y cuál era su propósito? Bueno, ser agradable. Dice: por tanto procuramos también, o ausente o presente, serle agradable. Qué hermoso. Un día el Señor va a decir: buen siervo y fiel. Pero hoy estamos todavía aquí en nuestra preparatoria. Segunda de Timoteo, vamos a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 12. Dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si sufrimos por causa de ser fieles al Señor. A veces sufrimos por otras cosas. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de nuestra carrera. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Me gustó tanto la definición que veíamos el día domingo. Postergó. Dice, cuando leemos en el libro de Hebreos, dice: por el gozo puesto delante de él. Y otra versión dice: postergó el disfrutar para más adelante. Y así también nosotros. Romanos capítulo 8 y el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Por qué dice así la palabra de Dios? Tal vez usted dirá: bueno, 2000 años atrás perseguían a los hermanos, los tiraban a los leones. Pero si bien ahora no nos comen ese tipo de leones, Satanás va cambiando su industria de perseguir a los hijos de Dios. Así como en una ocasión dice la Biblia que David tuvo que ir a la cueva de Adulam con sus hombres. En ese cuadro vemos a David, tipo de Cristo rechazado, andando por las cuevas. Y así está hoy la vida de los fieles. Este mundo no acepta al Señor Jesús. Y aún dentro del pueblo de Dios se rechaza la enseñanza, la preparación de la esposa. Y estamos siendo rechazados, estamos siendo cuestionados permanentemente. Y Pablo aquí hace mención en este versículo. Dice: coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo podemos dejar de padecer?
Bueno, como se dice, arriando las banderas. Pero esa no es la intención de los fieles de este tiempo. Hasta aquí el Señor nos ha sostenido y así vamos a continuar. Y gracias al Señor yo siempre hago mención cuando viajo kilómetros y kilómetros y yo pienso cuántos hermanos del mensaje encontraremos aquí. Seguramente no hay muchos. Por eso que es una gracia poder juntarnos, poder hablar lo mismo, tener una misma lengua y realmente apreciarnos y no dejar que el enemigo ponga cosas en nuestras vidas. Si miramos realmente al Señor, como decía la palabra del día domingo, nuestras antorchas no se van a apagar. Hasta aquí nomás la meditación. Agradezco al Señor por este tiempo. Le deseo las más ricas bendiciones. Y bueno, seguimos en oración, seguimos en contacto. Que Dios les bendiga ricamente.